que pueden llegar a tener las diferentes organizaciones que pueden entrar y que tienen conocimiento de cuál es la realidad de los diferentes vecinos. Juan Carlos, buenas noches, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. En principio, cuéntenos, ¿usted vive en González Catán? Hace 40 años que cuando no había micro, y hoy ya vivo en un lugar que está la calle asfaltada. Por supuesto que es un barrio popular. También muy cerca de mi casa también hay asentamientos, hay villas, y sé también el sufrimiento que tienen hace muchos años esos vecinos que son míos, ¿no? Es decir, justamente la cuarentena no es en una casa, en un barrio normal, la capital federal, sino que es muy difícil cumplir con la cuarentena. Allí es donde decimos que las organizaciones civiles deben jugar un rol y tener un papel importante en colaboración, en aportar a las autoridades políticas, a las autoridades sanitarias, y escuchar mucho, porque en eso el papel que deben jugar las organizaciones, vuelvo a repetir, tiene sentido. Nosotros, como organización, con otras organizaciones, hemos hecho un relevamiento en muchos lugares del país, particularmente acá donde vivo yo en La Matanza. También allí ese relevamiento, ¿para qué? Para acercarle a las autoridades políticas, a las autoridades sanitarias, de que los mayores de 60, que son grupos de riesgo, es decir, cuántos son los que viven en una manzana, quién está enfermo, las compañeras que están embarazadas, eso para acercarle esos datos y ese relevamiento a las autoridades políticas y a las autoridades sanitarias de cada uno de los lugares, ¿no? Porque no quisiera pensar que esa epidemia, cuando llega a los barrios populares, a los barrios nuestros, el sufrimiento que vamos a tener tremendo. Es decir, por eso que también estamos en sociedad de fomento, Católica, que ya ofreció lugares. Claro. Alderete, me gustaría que me cuente en detalle cómo se vive la cuarentena ahí. Veníamos hablando de, bueno, la vivienda, pero en algún punto también mencionábamos la necesidad, ¿no? Que la necesidad manda, y muchas veces manda más allá de las normas, ¿no? Entonces, la necesidad de ir a un cajero a cobrar el plan social, la necesidad de ir a un comedor para buscar comida. ¿Me puede contar las anécdotas que se vive por ahí en La Matanza? Y los comedores, las copas de leche, los merenderos, se ha duplicado y nunca se llega para todos que tienen necesidad, porque al no permitir que se siga haciendo el changa, no entrar a la capital, no trabajar, son compañeros, vecinos, que siempre han trabajado, siempre de la economía informal, no tienen ningún plan social, no cobran ningún plan social. Por eso lo hemos visto con mucho agrado la decisión que tomó el presidente en también contemplar a este sector que justamente está muy castigado, y con la cuarentena, por supuesto, mucho más, y la desesperación que hay en la familia para ir a buscar el alimento. Diputado, buenas noches. Nicolás Luca lo saluda. Hay un malestar, es decir, una psicosis del miedo. Diputado. Es decir, es una situación tremendamente difícil. Por eso le pedimos también a las autoridades, a los gobernantes de cada uno de los lugares, también a las autoridades sanitarias, que no nos victimicen a nosotros. Diputado, ¿me escucha? Tengan en cuenta, Diputado, porque también nosotros podemos aportar, porque justamente... Diputado, ¿me escucha? A ver, creo que lo perdimos, ¿eh? Sí. Alderete, que nos siga contando un poco la realidad de La Matanza, ¿sí, Nico? Sí, no, porque una de mis mayores preocupaciones es que nosotros estamos acostumbrados a escuchar las recomendaciones sobre la higiene personal, ¿no? Lavarse frecuentemente las manos, la cantidad de tiempo de cómo tenemos que lavarnos las manos, cómo protegernos. Desinfectar el lugar. Desinfectar el lugar. Y quería preguntarle al diputado si es que me está escuchando. ¿Me escucha, diputado? Retomamos con Alderete. Ah, perfecto. Me escucha perfectamente. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Nicolás Luca lo saluda. Quería preguntarle, porque entre todas las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud son todas cuestiones de higiene personal, pero también están las cuestiones que tienen que ver con la ventilación de los hogares y dónde uno va a mantener este aislamiento social que vulgarmente llamamos cuarentena. ¿Cómo se puede prever eso
en zonas marginadas, como usted recién mencionaba, o asentamientos que tienen cerca de su vivienda, cuando por ahí conviven demasiadas personas en muy pocos metros cuadrados? Por eso le decía que los movimientos sociales, la iglesia, la sociedad, es decir, las entidades de bien público pueden jugar un rol muy importante en la contención porque son dirigentes de distintas organizaciones, de la iglesia. Hay curas acá que lo conocen hace muchos años y la gente escucha mucho a esos curas, Claro. porque hay mucho nerviosismo, no se sabe qué es lo que va a pasar mañana. En ese sentido, es decir, pues tiene que jugar un rol tremendamente importante. En muchos lugares estamos combinando con las autoridades políticas, con la sanitaria, y realmente el rol que están cumpliendo estas organizaciones es fundamental. Justamente hablando con padres de acá, el monseñor de acá de La Ferrer también ha ofrecido también predio de la Iglesia Católica para allí colocar cama, por ejemplo, cuando uno sospecha que una persona tiene mucha fiebre, lo primero que hay que hacer es aislarlo y llevarlos allí, que atienda un médico para comprobar si está con la infección o no, sí, porque no se lo puede dejar en la misma casa, porque, vuelvo a repetir, hay casas que en la misma habitación duermen 4 o 5 personas, ¿no? Claro. Juan Carlos, buenas noches. Facundo Sonati lo saluda. Con respecto a ese punto, buenas noches, se evalúa a partir del 1 de abril, en la nueva etapa de la cuarentena, que se genere una cuarentena de comunidad en algunas zonas del conurbano bonaerense, justamente por esta situación de que hay casas donde convive mucha gente en pocos metros cuadrados y muchas veces es mejor que estén fuera de la casa y no todos juntos en este contexto del coronavirus y la cuarentena. ¿Eso es así? En ese sentido, nosotros... Eso también justamente hoy decíamos con las autoridades municipales de acá, de que no podemos dejar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el viernes y que ocurrió en el día de hoy en los cajeros de los bancos. En los cajeros de los bancos, porque justamente todos sabemos que hay 1 millón de jubilados que no tienen tarjeta, no manejan tarjeta, siempre han cobrado en la caja. Por lo tanto, es decir, de qué manera descomprimir también eso, porque el día viernes que viene también va a ser un caos. Allí las organizaciones tenemos que estar para ayudar, para atender al que va a ir a cobrar en la cola que hace. ¿Pero eso está coordinado eso está coordinado con el gobierno o de la provincia o el gobierno nacional o quien sea? ¿O todavía no? Eso no está con el gobierno. También hemos decidido las organizaciones que ninguno use pechera de ninguna organización social ni política. Le hemos dicho a la municipalidad en el día de hoy, inclusive, por lo menos nos tienen que proveer ustedes de chaleco que diga defensa civil, ¿no? Para poder allí ayudar, ordenar, es decir, en esos cajeros. También le hemos dicho a las autoridades que se tenía que volver a un sistema, aunque dure unos días más, de que los beneficiarios cobren con el número de documentos, con un número de documentos. Van todos juntos, se va a volver a pasar lo que ha pasado en este viernes y en este día de hoy en los cajeros, ¿no? Diputado, ¿y qué pasa con las consecuencias económicas de toda esta situación que va a golpear y fuerte a la Argentina y sobre todo también a los sectores más vulnerables? ¿Cómo están evaluando esa situación también, particularmente en González Catán y en todo el conurbano bonaerense? Bueno, acá los vecinos de mi organización también, charlando con ellos, me dicen, bueno, ojalá que cumplamos toda la cuarentena, ojalá que esto llegue a un techo y ojalá que se empiece a abrir, aunque sea de a poco, distintas producciones para que nosotros volvamos otra vez de nuevo a trabajo, ¿no? Porque sabemos muy bien el daño económico que va a causar. Araldete, ¿y está usted como diputado o en contacto con alguno de los legisladores para presentar algún tipo de proyecto con respecto a toda esta situación? Lo perdimos. Sí, creo que no me está escuchando. Bueno, en algún punto dando el panorama, ¿no?, de las postales que veníamos comentando. Vos le preguntabas sobre la economía. Sobre la economía y sobre algo que también se evaluó en los últimos días, de generar una cuarentena
en comunidad y no dentro de las casas. Le explicaba, de hecho, la viceministra de Salud, que era muy importante que esa gente no esté dentro de las